para el ser humano en la formación de su memoria. La más conocida es esta estructura de aquí, llamada hipocampo, porque tiene un poco la forma del caballito de mar, hipocampo en griego y en latín, que es necesaria para las primeras fases de la memoria. Si esta estructura resulta destruida por un fallo cerebral o a consecuencia de un accidente o algo así, se pierde la capacidad de construir nuevos recuerdos. En la enfermedad de Alzheimer, las células nerviosas de esta región del cerebro se encuentran entre las primeras células nerviosas que mueren por causa de la enfermedad. Y esta es la razón por la que creemos que a las personas que empiezan a padecer Alzheimer les resulta muy difícil recordar cosas nuevas. Después mueren muchas otras células y la situación va empeorando. Pero es extraordinario pensar que hoy están viviendo personas cuyo hipocampo quedó destruido por un accidente o por un golpe o por alguna intervención médica. O por haberse degradado. Hay también intervenciones médicas que destruyen regiones del cerebro. Por ejemplo, en casos de epilepsia. Recordarás un caso famoso, el del paciente al que conocemos solo por las iniciales HM. En los años 50 del siglo pasado, y hoy todavía vive, su hipocampo quedó destruido. En aquel entonces él era un joven de unos 20 años y hoy conserva todos los recuerdos hasta el momento justo en que su hipocampo quedó destruido. Pero si le preguntas qué edad tiene, dice que todavía tiene 20 años. Y te conoce y habla contigo, pero si te vas de la habitación y vuelves a entrar, te hablará como si nunca te hubiera visto antes, porque no puede almacenar nuevos recuerdos. El señor X dejó de reconocer los objetos. Primero fueron las caras. Veía una nariz, luego dos ojos, una boca, dientes, pero no relacionaba todas estas cosas entre sí. No reconocía a quién tenía delante, a no ser que éste hablase. Entonces sabía perfectamente con quién estaba. A su mujer la llegó a confundir con un sombrero cuando buscaba algo que ponerse a la cabeza para salir a la calle. Sabía que necesitaba algo, pero no podía imaginar su forma. Así que cogió lo primero que encontró, a su señora. Incapaz de reconocer nada más allá de las formas geométricas simples, para él una flor, tras examinarla detenidamente, era una extraña forma roja enrollada sobre un soporte lineal verde. Sin embargo, con solo olerla, podía identificar de qué especie se trataba. El paciente Y se pegó un susto de muerte cuando descubrió bajo las sábanas una pierna fría y peluda que le pareció repugnante. Asustado, intentó echarla de la cama, pero no pudo evitar caer también él. El médico acudió en su ayuda. ¿Qué le ocurre? Alguien ha metido esta pierna en la cama y ahora la tengo unida a mi cuerpo. No sé cómo ha ocurrido. ¿Y esta no es su pierna, dice? No, en absoluto. ¿Cómo podría serlo? Es una monstruosidad. ¿Y entonces dónde está la suya? No lo sé. Dios mío, ha desaparecido. La señora M perdió la conciencia del lado izquierdo de su cuerpo. Para ella era como si no existiera. Ni siquiera puede girarse a la izquierda. Para poder visualizar algo de ese lado, da la vuelta completa por la derecha. La señora L era ya mayor y estaba un poco sorda. Una noche soñó con su infancia. Al despertar, oyó música que solía escuchar de pequeña. Intentó averiguar de dónde provenía. Finalmente, se dio cuenta de que las canciones provenían de su propia cabeza. Con el tiempo, la música cesó poco a poco,
Y la señora L sintió un poco de pena porque después casi ni podía recordar las melodías de aquellas canciones de su niñez que tan intensamente habían vuelto a su memoria durante un tiempo. F era un estudiante de medicina. Una noche soñó que era un perro. Al despertar sintió que el mundo había cambiado. Los colores tenían muchas más tonalidades y los olores eran mucho más intensos y sutiles. Podía reconocer a gente con gran facilidad e incluso intuir su estado de ánimo mediante su olor corporal e incluso orientarse en la ciudad. Escucha, he leído tu último libro, La fábrica de la memoria, y lo he terminado. Espero que te haya gustado. Sí, lo he acabado. Y te diré por qué. Porque estaba sorprendido, y esto quizás sorprenda a nuestra audiencia, de algo que quizás a ti no te sorprende nada. Dices que cuando un animal, normalmente, ya sé que tú trabajas con unos pollitos monísimos, ¿no? Con pollitos de un día. Tienen un día. Un día solo. Oye, esperemos que hayan servido para una causa de la que podamos un día beneficiarnos. Dices que cuando un animal está en un proceso